Una chica en apuros se esconde entre las piernas de un desconocido, sin saber que era millonario, y el desastre se transforma en amor. Antes de empezar la historia, deja un comentario y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. Mila entró al edificio con la bolsa de reparto colgada del brazo. Solo un trabajo más para pagar las facturas. Solo dejar el pedido y desaparecer. Sencillo y rápido, o al menos debería haberlo sido. En cuanto entró, se encontró con un hombre junto a la máquina de café. Y antes de que pudiera retroceder, él la vio. ¿Mila? Oye, espera, hablemos, gritó Gustavo, el exnovio al que había estado evitando durante meses. No esperó. Giró sobre sus talones y corrió por el pasillo con el corazón latiéndole con fuerza. Si la alcanzaba, empezaría su discurso de siempre. Éramos perfectos juntos. ¿Recuerdas nuestra lista de reproducción? Sé que me extrañas. Necesitaba salir de allí. Fue entonces cuando vio una mesa larga con un hombre de traje de pie frente a ella, mirando una tableta. Sin pensarlo, corrió hacia él, se dejó caer al suelo y se acurrucó entre sus piernas, apretando la bolsa con fuerza contra ella. Por favor, finge que no me viste, susurró, escondida allí, con la frente casi rozando sus pantalones. El hombre se quedó paralizado. ¿Qué? Solo 30 segundos, suplicó, mirando hacia arriba entre sus rodillas. Ese tipo me vio. Siempre me sigue. Es un ex, ¿vale? Sé que esto es raro, pero, por favor, ayúdenme. Miró a su alrededor, visiblemente confundido, pero no se movió. Bajó lentamente la tableta, intentando averiguar si esto realmente estaba sucediendo. Unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Mila contuvo la respiración. Disculpe, señor, ¿ha visto a una chica pasar corriendo? ¿Mochila roja?, preguntó Gustavo al aparecer en la puerta. El hombre respiró hondo y respondió con calma, ella corrió hacia allá. Parecía que tenía prisa. Gustavo murmuró un rápido, gracias, y se alejó sin pensarlo 2 veces. Mila solo exhaló cuando todo quedó en silencio. Bueno, se apartó lentamente, era un poco vergonzoso. El hombre seguía allí, mirándola con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Se levantó, se ajustó la camisa e intentó salvar lo que le quedaba de dignidad. No estoy loco, ¿vale? Fue una emergencia emocional, una táctica de supervivencia. Como en una película. Una película experimental, quizá, dijo, arqueando una ceja. Pero funcionó. Suspiró y extendió la mano. Mila Rodríguez, repartidora a tiempo parcial, desempleada a tiempo completo. Brian Fischer, director ejecutivo, y al parecer, un escondite humano por accidente. Mila abrió los ojos de par en par. Brian Fischer, su nombre aparecía en todas las noticias financieras. Uno de los emprendedores tecnológicos más reservados y poderosos. Evitaba las apariciones públicas, pero dirigía una de las empresas más influyentes de la ciudad. Genial, por supuesto, porque el universo nunca pierde la oportunidad de humillarme. Me acabo de esconder entre las piernas de un director ejecutivo. Brian soltó una breve carcajada. He tenido reuniones más raras. Apuesto a que ninguna de ellas incluía a una mujer desesperada usándote como escudo humano. Esa fue la primera vez. Mila se encogió. Solo estaba haciendo una entrega, lo juro, recogiendo algo de dinero extra con entregas rápidas. No esperaba encontrarme con mi ex, tan pegajoso, y definitivamente no contigo. ¿Estás bien? Parpadeó, sorprendida por la pregunta. Sí, o sea, la vergüenza me está pegando fuerte, pero aparte de eso, estoy bien. Se cruzó de brazos. ¿Siempre gestionas las crisis con tanta creatividad? Solo cuando falla el plan, así que siempre. Brian la observó un momento, más de lo necesario. ¿Dijiste que buscabas trabajo? Constantemente, pero nadie me contrata. Tengo demasiada experiencia para empezar y demasiado poca para trabajos de verdad. Es un talento poco común. Le entregó la tableta. Necesito un asistente temporal, alguien que piense rápido, que sepa gestionar el caos y que no se desmaye bajo presión. O debajo de las mesas. Exactamente.
Mila lo miró fijamente, intentando averiguar si bromeaba. Pero Brian parecía serio. Serio y ligeramente intrigado. ¿De verdad me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de demostrar que eres más que un simple repartidor que se esconde bien. Si te interesa, ven mañana. Oficina 1806. Respiró hondo, intentando decidir si esto era una locura o un nuevo comienzo. Bueno, pero si me encuentro con otro ex, ¿me prometes que me contratarás de todos modos? Prometo que te daré una credencial y acceso a la sala de descanso. Eso ya es una mejora. Se rió. Trato hecho, señor Fischer. Brian, solo Brian. Se alejó con el corazón acelerado. No tenía ni idea de qué esperar al día siguiente. Pero una cosa era segura, nadie creería jamás la historia de cómo consiguió este trabajo. Al día siguiente, Mila se encontró mirándose en el espejo del ascensor del edificio corporativo, intentando decidir si su blusa parecía más la de una empleada eficiente o si había agarrado lo que fuera del tendedero y se había corrido. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuró para sí misma, arreglándose el pelo. Ayer, se escondió entre las piernas de un hombre. Hoy iba a trabajar para él. El ascensor se detuvo en el piso 18. Al abrirse las puertas, una recepcionista la recibió con una sonrisa formal y un portapapeles en la mano. Buenos días, ¿nombre? Mila Rodríguez, el señor Fischer me pidió que viniera. La mujer asintió como si no fuera nada fuera de lo normal. La espera. Puedes entrar. Mientras caminaba por el pasillo de cristal, Mila observó la oficina que la rodeaba. Moderna, elegante, impecable. La gente se movía con rapidez y determinación. Todos parecían saber exactamente lo que hacían, excepto ella. La puerta de la oficina se abrió antes de que pudiera llamar. Brian Fischer estaba allí con la misma expresión neutra del día anterior. Camisa blanca remangada, blazer sobre la silla y tableta en mano. Mila, buenos días. Hola, estoy aquí como prometí y esta vez sin irme corriendo. Señaló la silla frente a su escritorio. Bien, hablemos. Se sentó intentando parecer natural. Brian, en cambio, lucía exactamente como ella imaginaba que luciría un director ejecutivo. Directo, preciso, indescifrable. Este proyecto, comenzó activando la pantalla holográfica en su escritorio, es una nueva unidad creativa. Un equipo pequeño y ágil enfocado en soluciones innovadoras. Pero, sinceramente, nos falta energía y paciencia. ¿Y ahí es donde entro yo? Ahí es donde tú podrías entrar, confirmó. Necesito a alguien que se encargue de la parte práctica, la programación, el seguimiento de las reuniones, el apoyo logístico, pero sobre todo, alguien que pueda mantener la calma bajo presión. Mila levantó la mano como si estuviera en un aula. Ayer me escondí entre tus piernas. Creo que eso demuestra que puedo ser muy creativa bajo presión. Brian sonrió levemente. Esa casi risa que duró menos de 2 segundos. Exactamente. Ahora, sobre tu experiencia laboral. Bueno, empecé a estudiar diseño gráfico, pero lo dejé para cuidar de mi madre. Desde entonces, he trabajado donde he podido. Entregas, formato, atención al cliente, edición básica, catering. Una vez, incluso fingí ser una novia en una despedida de soltera. Larga historia. Él simplemente asintió como si todo lo que ella decía tuviera sentido. Flexible, adaptable, poco convencional. Prefiero lo versátil, pero lo poco convencional también funciona, respondió ella, intentando no parecer nerviosa. Sacó una carpeta delgada de su cajón y la deslizó por el escritorio. Este es un contrato temporal de 3 meses. Si te gusta el trabajo y si a mí me gusta trabajar contigo, podemos extenderlo. ¿Aceptas? Mila cogió la carpeta, leyó 2 líneas y se detuvo. ¿Es real? A menos que estés durmiendo en el suelo del vestíbulo otra vez. No, solo fue una vez. Brian le entregó un bolígrafo. Ella dudó un segundo y luego firmó. ¿Listo? Ahora tienes un asistente con reflejos rápidos y una ligera tendencia al caos. Y tengo un experimento interesante para los próximos 90 días. Arqueó una ceja.
¿Sueles llamar experimentos a tus empleados? Solo a los que aparecen escondidos bajo las mesas. ¿Vamos? Mila lo siguió escaleras arriba hasta una espaciosa oficina con enormes ventanales con vistas a la ciudad. Un sofá esquinero, una estación de trabajo y una mesa digital gigante llenaban el espacio. Brian presentó cada área como si estuviera mostrando una nave espacial. Esta será su estación. Y este equipo, dijo, señalando a un grupo de 4 personas frente a una pantalla interactiva, es el corazón del proyecto. Cada uno tiene una especialidad. Tu trabajo es asegurarte de que todo funcione a la perfección entre bastidores. Mila los saludó. Recibió algunas miradas curiosas, sobre todo de una mujer alta y rubia con un blazer burdeos que tenía una expresión de, te juzgaré en 5 segundos. Esa es Elena. Se encarga de la planificación y le encanta el silencio, susurró Brian. Así que intenta no contar chistes cerca de ella. Ya estoy nerviosa, susurró Mila. Bien, eso funciona mejor. Los demás parecían más acogedores. Un chico con gafas y auriculares simplemente le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Otro con una camiseta negra de diseño retro le dio un caramelo de fresa y sonrió. Me cae bien. Es programador, no habla mucho, pero siempre está regalando dulces. Es su lenguaje. A lo largo de la mañana, Mila aprendió a usar el sistema interno de la empresa, participó en una reunión remota y casi derramó café sobre la impresora. Brian la observaba de vez en cuando, pero nunca interfirió. Cuando alguien la llamaba por el intercomunicador, siempre respondía, solo un segundo, que solía convertirse en 5 minutos. Alrededor del mediodía, pasó junto a ella y le dijo, ¿almorzar? Pensé que aquí cada uno se las arreglaba solo. Quizás, pero voy a la cocina ejecutiva a tomar un café. Y parece que necesitas comer antes de empezar a morder el teclado. Se levantó de inmediato. Mira, entiendes a tus asistentes mejor de lo que crees. La cocina ejecutiva estaba en una planta privada, moderna, luminosa y llena de platos que parecían demasiado sofisticados para ser reales. Brian tomó una taza de café y le dio una botella de jugo. Entonces, apoyándose en el mostrador, preguntó, ¿estás sobreviviendo? Por ahora, sí. Solo siento que estoy a punto de causar un pequeño accidente, como tirar a un camarero o prender fuego a una bombilla. Espero que no. Esa bombilla era cara. Se rió y dio un sorbo a su jugo. Sabes, no pensé que estaría aquí hoy. Ayer solo quería dejar un paquete y evitar a mi ex. Ahora tengo una credencial y un escritorio con vista. La vida tiene una forma curiosa de pasar cuando estás distraído. ¿Cómo tropezar con el director ejecutivo? Exactamente. Mantuvieron el contacto visual un segundo más de lo necesario antes de que Brian apartara la mirada y terminara su café. Tenemos una reunión a las 2. Prepárate. Siempre estoy casi listo. Mientras él se alejaba, Mila sonrió para sí misma. La verdad era que no tenía ni idea de cómo había llegado allí. Pero tal vez, solo tal vez, estaba justo donde necesitaba estar. La reunión de las 2 terminó exactamente a las 3:26. Mila no tenía ni idea de cómo, pero sobrevivió a 30 minutos de términos técnicos, hojas de cálculo holográficas y el silencio tajante de Elena. Su sola mirada podía hacer que cualquiera sintiera que estaba fallando con solo respirar. Brian, como siempre, era una fortaleza. Postura erguida, voz firme, ninguna reacción visible, salvo algún que otro, entendí, sigo. Mila, por otro lado, garabateaba frenéticamente en un cuaderno, intentando no parecer perdida mientras se preguntaba, ¿qué es un informe de métricas cruzadas y por qué me pidió que lo revisara? Cuando la sala se vació, Brian se volvió hacia ella. Tengo que subir a finanzas, al piso 22. Ven conmigo. Claro, dijo ella, aunque no tenía ni idea de por qué. Caminó a su lado por el pasillo, intentando seguir su ritmo sin parecer que estaba trotando. Se detuvieron frente al ascensor y él pulsó el botón. El silencio entre ellos era cómodo, pero extraño. Aún costaba creer que estuvieran trabajando juntos y que él la hubiera conocido mientras ella se escondía bajo un escritorio. Llegó el ascensor. ¿Subieron? Estaban solos.
Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba, dijo Brian tras unos segundos de silencio. ¿Era un cumplido o una sorpresa mal disimulada? Un poco de ambas cosas. Mila sonrió, apoyándose sutilmente contra la pared de cristal. El ascensor empezó a subir, el panel emitía un suave pitido al pasar de piso en piso, hasta que, entre el piso 20 y el 21, todo se detuvo, literalmente. Las luces parpadearon. Sonó una débil alarma. El panel se congeló. Mila parpadeó. ¿Fue planeado? ¿Un simulacro? ¿Algún ejercicio corporativo para poner a prueba nuestra compostura? No, parece un apagón. Dijo Brian, sacando ya el teléfono del bolsillo. Bueno, tranquilo. Respiró hondo. Estamos atrapados en un ascensor de cristal, a 20 pisos sin señal, con poco oxígeno, y el estómago me acaba de recordar que no almorcé bien. ¿Mila? Sí. Estás entrando en modo catástrofe. Me pasa cuando me quedo atrapado en espacios pequeños o cuando veo a mi ex, pero, sinceramente, el ascensor es más claustrofóbico que Gustavo. Brian se hizo a un lado y presionó el botón de emergencia. No pasó nada. Parece que el sistema también está caído. Llamaré manualmente. Abrió un pequeño panel metálico, sacó una radio y habló. Soy Brian Fischer. ¿Estoy atrapado en el ascensor C? ¿Hay alguien ahí? Hubo estática un momento antes de que respondiera una voz. ¿Señor Fischer? Estamos experimentando una falla parcial del sistema, pero estamos estabilizando la situación. Puede que tarde unos minutos en restablecer los ascensores. ¿Estás bien ahí dentro? Estamos bien, gracias. Guardó la radio y se giró hacia Mila. Sin oxígeno limitado. Podemos respirar perfectamente. ¡Guau! Así que ahora solo tengo que lidiar con estar atrapado en el ascensor más transparente de la ciudad. Con mi jefa. Miró a su alrededor. Era cierto. El ascensor era todo de cristal y se veía la ciudad, o en este caso, el cielo nublado. ¿Sabes qué es peor? Dijo, intentando animar el ambiente. Me pongo nerviosa en completo silencio. Me di cuenta. Entonces déjame preguntarte algo. Adelante. ¿Por qué me contrataste? Brian pareció considerar su respuesta. Porque mantuviste la calma bajo presión. Porque tienes buen instinto. Porque improvisas. Y porque, sinceramente, me pareciste interesante. ¿Interesante? En el buen sentido. Me recordaste que a veces lo inesperado es más útil que lo planeado. Se mordió el labio inferior, curiosa. Es una respuesta bastante poética viniendo de alguien que usa traje incluso para tomar un café. No me pongo traje para ir a tomar café. Tú sí lo hiciste ayer. ¡Qué casualidad! Ella se rió. ¿Siempre eres así de rígido? ¿Tírido? En serio. Tranquilo, reservado, como si te hubieran enseñado a no mostrar ninguna emoción en público. Como un robot educado. Como un gesto de cortesía. Inclinó la cabeza como si lo considerara. ¿Y siempre dices todo lo que piensas? El 95% del tiempo. El resto del tiempo me lo guardo para que no me despidan. Adelante. Se encogió. Das la impresión de alguien que vive en un apartamento tranquilo, tiene un horario para regar las plantas y probablemente nunca ha llorado viendo una película. Pero en el fondo, creo que simplemente no quieres que la gente vea también el caos que llevas dentro. Juguemos un jueguito para quienes solo leen los comentarios. Escriban perrito caliente en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora, volvamos a la historia. Silencio por un momento. Brian la miró fijamente, sin apartar la mirada. ¿Tengo razón?, preguntó en voz un poco más baja. Quizás más de lo debido. Las luces volvieron a parpadear. El panel se iluminó. El ascensor se sacudió ligeramente y volvió a moverse. Oh, dijo aliviada. Fin del drama de emergencia. Fue interesante. Me gusta lo rápido que piensas y cómo hablas aún más rápido. Ella sonrió. Entrenamiento intensivo,
3 hermanos, una casa pequeña y un montón de televisores sin control remoto. Las puertas se abrieron en el piso 22. Salieron uno al lado del otro. Antes de seguir adelante, se detuvo y dijo, la mayoría de la gente me trata con cuidado. Tú no. ¿Por qué? Porque no sabía quién eras cuando me escondí entre tus piernas. Y porque ahora que lo sé, es demasiado tarde para fingir formalidad. Brian se quedó quieto un segundo, como si estuviera almacenando esa información. Entonces asintió y siguieron caminando. Esa tarde, Mila no mencionó el ascensor ni la conversación con nadie, pero su mente repasaba el momento una y otra vez. Él era más humano de lo que ella creía. ¿No me vas a dejar entrar?, preguntó Mila, de pie en la puerta de la sala de conferencias, con una tableta en la mano y su credencial colgando del cuello como un collar de cartón. Va a ser una presentación larga. Tu presencia ayuda con el soporte técnico. Brian respondió, sin apartar la vista del panel, proyectando las pantallas de datos. ¿Soporte técnico? Me llevó 2 días descubrir cómo encender la impresora. Quédate ahí, sonríe y finge que sabes lo que pasa. Eso suele funcionar. ¿Así que así es como diriges la empresa? La miró sin expresión alguna. Exactamente. Mila tragó saliva con dificultad y entró en la sala. La sala de conferencias era enorme, con una mesa ovalada que parecía un campo de minigolf, sillas giratorias de cuero, agua embotellada importada y una pantalla que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Se sentó cerca de Brian, intentando parecer más profesional que aún en libertad condicional. Al otro lado de la mesa estaban sentados 3 representantes de una firma multinacional de diseño, todos muy elegantes, muy serios, con carpetas organizadas como si guardaran secretos de gobierno. Brian inició la reunión con su habitual aplomo, voz firme, pausas precisas y explicaciones técnicas. Mila no entendía ni la mitad de los términos, pero asentía de vez en cuando, como si lo asimilara todo. Todo iba bien hasta que el sistema de presentación se congeló. La pantalla se congeló mostrando la imagen de una hoja de cálculo parpadeando en azul. Brian presionó el control remoto. Nada. Lo presionó de nuevo. La pantalla parpadeó y luego se apagó por completo. Un momento, dijo, mientras ajustaba el panel de control sobre la mesa. Mila miró a su alrededor. El ambiente cambió al instante. El representante de la multinacional empezó a susurrar. Elena, al otro lado de la sala, frunció el ceño de una forma que pareció personal. Brian mantuvo la calma, pero ella notó la ligera tensión en su mandíbula. ¿Quieres que lo intente?, dijo Mila en voz baja, inclinándose hacia él. El sistema está bloqueado. Mejor no lo toques más. No me hizo caso. Fue al panel y en segundos reinició el programa. La pantalla volvió a aparecer, pero por alguna razón, no mostraba la presentación. En su lugar, mostraba una carpeta llamada Prototyping V1, no mostrar. ¡Ay, no!, murmuró Brian, levantándose para cerrar la carpeta. Pero antes de que pudiera hacerlo, Mila, intentando ayudar, abrió el archivo. En la pantalla apareció un boceto en 3D de un proyecto inacabado, un prototipo aún en fase confidencial. Durante 2 segundos, nadie respiró. Esto no debía mostrarse, dijo Brian, tranquilo pero firme. Solo quería... Lo siento, soltó Mila, tragándose las palabras. Pero, para sorpresa de todos, uno de los representantes se inclinó hacia adelante con interés. Esto es fascinante. ¿Trabajan con tecnología de interfaz adaptativa para el reconocimiento visual? Brian dudó. Estamos explorando la tecnología, pero aún está en una etapa muy temprana. ¿Puedo ver más detalles?, preguntó el hombre con ojos brillantes. Mila miró a Brian como si le dijera que hiciera algo. Brian respiró hondo y, con un gesto controlado, activó la vista segura del prototipo. La reunión, que había estado a punto de naufragar, cobró impulso repentinamente. Los representantes empezaron a hacer preguntas, a tomar fotos a escondidas, lo cual estaba estrictamente prohibido, y a discutir cómo integrarlo en sus propios proyectos. Elena parecía a punto de estallar. Brian mantuvo la calma. Y Mila solo quería desaparecer en el suelo. Cuando la reunión finalmente terminó, los representantes se marcharon satisfechos.
Uno de ellos incluso le estrechó la mano a Mila y le dijo, excelente soporte técnico. Debes ser nueva, pero has marcado la diferencia. Ella sonrió, ruborizándose hasta las orejas. Una vez que la sala estuvo vacía, Elena se cruzó de brazos. Eso fue una gran imprudencia. Si alguien filtra esas imágenes, perderemos nuestra ventaja competitiva. Lo sé, fue mi culpa, admitió Mila de inmediato. Pero Brian lo interrumpió, pasó. Y al final, funcionó como catalizador. Mantendremos un registro de cualquier imagen filtrada y agilizaremos el proceso de patente. Elena los miró a ambos y se fue sin decir palabra. A solas, Mila y Brian guardaron silencio un momento. ¿Me vas a despedir?, preguntó en voz baja. No. ¿Transferirme al personal de limpieza? No. ¿Hacerme almorzar con Elena? Sería demasiado cruel. Sonrió aliviada, pero aún visiblemente inquieta. Solo quería ayudar. Pensé que era un simple fallo. Juro que no me di cuenta de que estaba abriendo una carpeta secreta con tecnología de vanguardia, sacada de una película de James Bond. Brian se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados. Pensaste rápido. Actuaste bajo presión. El resultado fue mejor de lo esperado. Y completamente por accidente. Sí, pero a veces los accidentes conducen a las soluciones más efectivas. ¿Es una forma elegante de decir que soy una bomba de relojería útil? Es una forma honesta de decir que me sorprendiste. Bajó la mirada, jugueteando con su tableta como si fuera la culpable. No soy muy buena haciendo las cosas bien, pero lo intento. Sigue intentándolo. Eso ya es más que la mayoría. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Contestó, dijo unas palabras en francés y colgó. Tengo que ir a otra reunión. ¿Puedes encargarte del informe? Claro, aunque todavía no sé bien qué es un informe de rosmetría cruzada. Está en el sistema, y si vuelve a fallar, esconderé el ordenador detrás de una planta y haré como si hubiera desaparecido. Brian se rió, una risa espontánea que hizo que Mila se detuviera un segundo. Aprendes rápido, dijo antes de salir por la puerta. Mila se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza. Todavía no estaba segura de si había cometido un error o había hecho algo brillante, pero por primera vez desde que empezó a trabajar allí, sintió que realmente podría formar parte de algo. Más tarde, en la cafetería, Mila comía mientras luchaba contra una mezcla de hambre y culpa. Miraba distraídamente una planta decorativa cuando sintió que alguien estaba sentado frente a ella. Oye, Mila, ¿vale? Dijo una voz alegre. Levantó la vista. Era el vendedor de dulces de fresa. Ese soy yo, y tú eres la proveedora de bocadillos. Pedro, analista de interfaz y proveedor oficial de azúcar para los pasantes con dificultades, dijo, entregándole un paquete de dulces. Ella lo tomó, riendo. Bueno, ¿todo bien entre usted y el señor Fischer? Preguntó en voz baja. Me enteré de la reunión. Digamos que fue intensa, pero al parecer aún no me han despedido. Eso es buena señal. Es duro, pero justo. Si no le hubiera gustado como lo manejaste, te habría despedido en el acto. ¿Siempre es así? Brian, no le gustan las sorpresas, pero cuando ocurren, observa el impacto antes de reaccionar. Creo que le cambiaste la rutina. Cambiar la rutina de un director ejecutivo suena peligroso. Pedro se encogió de hombros, o transformador. Masticó lentamente el caramelo. Lo cierto era que todo estaba cambiando, y aunque no entendía bien por qué, presentía que este accidente entre un error y una solución rápida estaba a punto de convertirse en algo más grave. Tal vez, sin darse cuenta, había empezado a asumir un papel que era más que una simple asistente improvisada. Quizás estaba empezando a cambiar la forma en que Brian veía el mundo. ¿Y lo más aterrador? Lo estaba disfrutando. ¿La cena? Mila parpadeó 3 veces, sin saber si había oído bien. Era viernes, a las 5 de la tarde. Brian acababa de terminar una videoconferencia y la había llamado a la sala de reuniones vacía, solo ellos dos. Sin previo aviso, sin contexto. Y con esa calma y precisión quirúrgica que siempre usaba, como si le ofreciera una taza de té. ¿Te refieres a una cena de verdad? ¿Con comida?
Preguntó escéptica. Sí, una cena de verdad. Con comida, cubiertos, mesa puesta y todo lo que conlleva. Respondió con su habitual tono impasible. Ella frunció el ceño. Bueno, ¿y cuál es el truco? No hay ninguno. Cenaré en casa de mis padres. Están en la ciudad. Creen que trabajo demasiado y quieren conocer a gente del equipo. Pensé que sería bueno traer a alguien cerca. Mila arqueó una ceja. Así que pensaste, ¿quién irrumpió en mi vida? Colapsó un sistema, casi expuso un proyecto confidencial y luego me ofreció dulces amargos. Ah, claro, Mila. Pensé, ¿quién es tan valiente como para sobrevivir a una cena con mi madre? Se rió con incredulidad. Me llevas porque crees que puedo con tu familia y porque hablas mucho cuando estás nerviosa. Eso suele servir de distracción. Ah, ahora se está poniendo romántico. No es una invitación romántica. Es solo una cena con gente formal. Necesito equilibrio, y tú eres todo lo contrario a formal. ¡Guau! Tus cumplidos son cada vez más poéticos. ¿Vienes o no? Mila se cruzó de brazos, fingiendo pensarlo. Mientras no haya marisco, soy alérgica, y el vino blanco me hace hablar demasiado. Genial, nos vamos a las 7. Ponte algo sin estampado de gato. A las 7:10, Brian aparcó frente a una elegante casa en un barrio donde hasta las aceras parecían caras. Mila salió del coche con un sencillo vestido azul marino, lo más neutro que encontró, y un abrigo prestado de un amigo del vecino. ¿Estás nervioso?, preguntó, mientras observaba a Brian ajustarse el cuello de su blazer. No, estás sudando de frío. Es la calefacción del coche. Sonrió. Estaba nervioso, y de alguna manera eso era adorable. Lo recibió una mujer alta con un cabello perfectamente peinado y una mirada que analizaba con precisión militar. Brian, dijo, dándole un breve abrazo a su hijo. ¿Y esta es? Mila, mi asistente. Ah, asistente. La madre de Brian la miró con una mirada que decía, te descifraré en 2 minutos. Adelante, querida. El padre de Brian, en cambio, era cálido y amable. Le ofreció vino tinto, le preguntó si prefería el filete poco hecho o bien hecho, y mencionó que le encantaba el pastel de zanahoria con glaseado de chocolate. La cena comenzó con todos sentados a la mesa. Además de sus padres, estaban la hermana de Brian, un primo músico y una tía que no paraba de hablar de inversiones en criptomonedas. Mila, sentada entre Brian y la tía, que hablaba mucho, intentó seguir la conversación hasta que cometió el error de ser educada. ¿Entonces tocas el piano?, le preguntó a su primo músico. De hecho, toco el violín. Genial. Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. El violín. Ah, ¿verdad? ¿A eso me refería? La sala se sumió en un silencio incómodo durante 3 segundos. Brian se aclaró la garganta. Su madre puso los ojos en blanco. La tía seguía hablando de criptomonedas. Mila respiró hondo. Si iba a ser la torpe, que se lo reconociera. Sabes, dijo con una sonrisa, de hecho, intenté tomar clases de canto una vez, pero la profesora me dejó ir al tercer día porque desafiné el «feliz cumpleaños». La hermana de Brian soltó una risa silenciosa. El primo pareció relajarse. Incluso el padre sonrió amablemente. Así que no cantas, no tocas y no entiendes de criptografía, comentó la tía. Pero se me da muy bien abrir las carpetas equivocadas delante de clientes importantes, respondió Mila con humor. Brian casi dejó caer el tenedor de la sorpresa, y su madre sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Al menos es honesta, dijo la mujer. Excesivamente, murmuró Brian, tomando un sorbo de vino. El resto de la cena transcurrió sorprendentemente bien. Mila explicó con detalle cómo conoció a Brian, omitiendo detalles embarazosos, y esquivó las preguntas invasivas con respuestas ingeniosas. Para el postre, ya estaba charlando con el padre de Brian sobre pasteles caseros y recomendándole especias a la tía, quien ahora estaba considerando invertir en pimientos orgánicos. Al final de la noche, de vuelta en el coche, Mila respiró hondo, como si acabara de completar una misión secreta. Bueno, no me echaron.
Nadie me envenenó. Tu madre me llamó peculiar, y creo que es lo más parecido a un cumplido que voy a recibir. Brian, con las manos en el volante, respondió con su habitual voz tranquila. Lo hiciste mejor de lo que esperaba. Viniendo de ti, eso es prácticamente un trofeo. A mi papá le caías bien, y a mi hermana también. ¿Y tu madre? Todavía lo está procesando, pero si no te pidió tu número de la Seguridad Social para una verificación de antecedentes, es buena señal. Mila se rió. Por un segundo, pensé que me iba a pedir que cantara, y entonces sí que me habrían echado. Gracias por venir. Ella lo miró. Brian parecía relajado, distinto del hombre que veía a diario en la oficina. Allí, en el coche, bajo las farolas, parecía más humano. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Me preguntas incluso cuando digo que no. ¿Por qué me trajiste? Ya te lo dije, equilibrio, distracción. No mientas. Podrías haber elegido a cualquier asistente, a cualquier ejecutivo, a cualquiera con un traje decente. Fuiste el único que me hizo reír esta semana, y eso no pasa a menudo. Guardó silencio unos segundos, luego sonrió, mirando por la ventana. Bueno, me alegro de haber causado una buena impresión, aunque fuera por tropezar con las palabras y confundir el violín con la guitarra. El coche avanzó en un silencio confortable durante unos minutos hasta que llegaron frente al edificio de Mila. Se desabrochó el cinturón de seguridad, pero dudó antes de salir. Buenas noches, Brian. Buenas noches, Mila. Salió, cerró la puerta y dio 3 pasos antes de oír bajar la ventanilla del coche. ¡Ay, Mila! Se dio la vuelta. Gracias por ser tú. Ella sonrió, se metió las manos en los bolsillos y respondió, no sé ser otra cosa. Él esperó a que ella entrara al edificio antes de irse, y por primera vez en mucho tiempo, se fue a casa con la mente llena, no con números, gráficos ni metas, sino con una chica que cantaba desafinada y, de alguna manera, hacía que todo se sintiera mejor. A la mañana siguiente, Mila llegó a la oficina con un croissant en la mano y una pregunta en la punta de la lengua, pero Brian no apareció. Pasó todo el día en reuniones externas. Elena parecía saber por qué, pero no compartió detalles. Pedro, como siempre, solo le ofreció dulces. ¿Está todo bien?, preguntó al notar que estaba más callada que de costumbre. Sí, solo estaba pensando demasiado. ¿Y sobre la cena? ¿Cómo lo sabes? El edificio tiene ojos y la recepción es una bocazas. Se rió, aunque no le apeteciera. Durante el día, revisó informes, organizó archivos y respondió correos electrónicos que ni siquiera eran suyos. Al terminar la jornada laboral, cerró su portátil con un suspiro. Estaba a punto de irse cuando recibió una notificación en su teléfono. Un mensaje de Brian Fischer. Gracias por lo de anoche. Espero que el vino blanco no te haya hecho hablar demasiado. Mila respondió con un emoji de gato con los ojos muy abiertos. Y unos segundos después, recibió un mensaje de voz de 3 segundos. Tu risa fue lo mejor de la noche. Lo escuchó 3 veces. Luego se fue, sonriendo, sin saber cómo, cuándo ni por qué, pero con la sensación de que algo había cambiado definitivamente. Mila no esperaba ver a Gustavo un lunes a las 8 de la mañana, de pie en el vestíbulo de la empresa, y mucho menos riendo y charlando con la recepcionista como si fuera el dueño del lugar. Oh, no, murmuró para sí misma, deteniéndose en seco. Llevaba una bandeja con 2 cafés y un croissant, un pequeño detalle que había decidido hacerle a Brian, aunque no estaba segura de por qué la idea le había parecido tan acertada en ese momento. Quizás porque seguía pensando en la cena, o porque su mensaje de voz seguía guardado entre sus favoritos. Respiró hondo e intentó pasar de largo, con la vista fija en las puertas del ascensor. Pero claro, Gustavo la vio. Mila, oye, mira quién decidió aparecer. Apretó el paso, pero como un radar emocionalmente descalibrado, él la siguió. Espera, solo quiero hablar un segundo. Un segundo es todo lo que tengo antes de tirarte este café en la cara, Gustavo. Estás estresado, ¿verdad? Oye, he estado pensando mucho en ese día. Nos encontramos por casualidad. Fue una señal del universo. El universo intenta enseñarme paciencia. Esa es la única explicación.
¿Y tú, de verdad trabajas aquí? He oído que has estado haciendo contactos importantes, dijo con una sonrisa de suficiencia. Ella se detuvo y se giró lentamente. Gustavo, vuelve a tu escritorio, calma tu ego y olvídate de mí, por favor. Estaba a punto de responder, pero no tuvo oportunidad. ¿Hay algún problema? Brian apareció de repente detrás de Mila, con los brazos cruzados y una expresión neutral. Se hizo el silencio de inmediato. Gustavo retrocedió instintivamente. Brian no parecía amenazante, nunca lo parecía, pero algo en su postura, en su forma contenida de hablar, hacía que la gente se enderezara. No hay problema, dijo Mila, respirando hondo. Solo un viejo conocido. Viejo conocido, repitió Brian como si se aprendiera el término de memoria. Gustavo forzó una sonrisa, como si aún tuviera posibilidades de triunfar. Soy Gustavo, trabajo en informática, tenemos una historia. Brian simplemente lo miró. Algunas cosas deberían quedar en el pasado. Y con solo una mirada, Gustavo comprendió que era hora de alejarse. Murmuró un rápido buenos días y se fue, fingiendo aferrarse a su dignidad. Mila se giró hacia Brian, agarrando la bandeja con más fuerza de la necesaria. Te iba a dar esto antes de que empezara el desfile de egos masculinos. Tomó una de las tazas. Gracias. No es nada, y perdón por esa escena. No hay necesidad de disculparse. Pero solo por curiosidad, ¿qué quería decir con conexiones importantes? Intentaba obtener una reacción mía, como siempre. Desde que rompí con él, cualquier señal de mi éxito le parece una amenaza para su ego. Brian asintió, llevándose la taza a los labios. Hablas como si estuvieras acostumbrado a que te subestimen. ¿Por qué lo soy? ¿Por qué? Dudo. Porque nunca fui la primera opción de nadie. Ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en las relaciones. La gente solo se fija en mí cuando tropiezo con algo y, sin querer, llamo la atención. Brian la miró con más atención que de costumbre. Te vi antes del viaje. Sintió que se le calentaba la cara. ¿Y qué creías? Que eras una variable impredecible. Y ahora estoy segura. Rió aliviada. ¿Es eso algo bueno? Todavía lo estoy descifrando. El resto del día transcurrió tranquilamente, pero Mila no podía dejar de pensar en esa mañana. Gustavo siempre la había irritado, pero verlo allí, en un lugar que ahora consideraba seguro, la inquietó más de lo esperado. Al final del día, se encontró con Pedro cerca de la salida. Oye, oí que hubo tensión esta mañana. Este edificio tiene demasiados oídos. ¿Gustavo? Sí, e incluso me llamó amigo importante. Sinceramente, eso suena casi romántico viniendo de él. Más bien una amenaza, si lo piensas. Pedro se rió. ¿Y Brian, cómo reaccionó? Como siempre, frío, tranquilo, calculador. ¿Pero iba más en serio? Un poco. Pedro se quedó pensativo. Hay algo ahí. ¿Qué? ¿Celos? ¿Brian? No, ni siquiera tiene fiebre. No lo ves porque estás dentro. Pero desde fuera, es obvio. Estás exagerando. Solo estoy observando. Y te advierto que, si esto sucede, prepárate, porque cuando la gente fría se enamora, es como una olla a presión. Parece controlado, pero cuando explota, es intenso. Mila se quedó callada unos segundos. ¿Pedro? Sí, no vuelvas a comparar a Brian con una olla a presión. 2 días después, Mila estaba en una cafetería cerca de la oficina, haciendo algunas cosas en su tableta, cuando sintió que alguien se acercaba. ¿Puedo? Era Brian. Levantó la vista, sorprendida. ¿Salís de la oficina? A veces, para tomar un café de verdad y escapar de ciertas reuniones. Se sentó frente a ella, pidió un café solo y un trozo de pastel. Permanecieron en silencio unos instantes, con el ruido de fondo de la cafetería llenando el espacio. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, solo estaba pensando. ¿Gustavo? Entre otras cosas. ¿Alguna vez has pensado en tomar un camino diferente? Profesionalmente, en la vida. Ella sonreía.
Todos los días. Pero aún no he encontrado la puerta correcta. ¿Y si estás más cerca de lo que crees? Mila frunció el ceño. ¿Te refieres al proyecto? A eso también, pero sobre todo a cómo ves el mundo. Se inclinó un poco. Bueno, explícame. Hablas como si me fueras a ofrecer un trabajo secreto en el FBI. Brian sonrió. Creo que subestimas tu impacto. No te das cuenta de cuánto transformas el entorno que te rodea. Solo intento no tropezar con nada. Y aún así, destacas. No porque tropieces, sino porque te levantas con gracia. Mila sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de vergüenza y orgullo. ¿Siempre eres así? ¿Cómo qué? Intenso y sutil a la vez, solo con gente que me desestabiliza. Se quedó callada, intentando averiguar si era algo. Llegó el camarero con su pedido. Comieron en silencio unos minutos antes de que Mila hablara. Creía que eras de hierro. Pero ahora, creo que acabas de construir un castillo con demasiados muros y dejaste entrar a muy poca gente. ¿Y tú? Entré por la ventana. Brian sonrió, bajando la mirada. Creo que sí. Esa noche, mientras organizaba sus papeles, Mila recibió una notificación, un mensaje de Gustavo. Has cambiado. Tienes más confianza. ¿Es culpa suya? Lo borró sin responder. Segundos después, llegó otro mensaje, de Brian Fischer. Olvida lo que te detiene. Naciste para ir más allá. Se quedó mirando la pantalla un buen rato y respondió, contigo cerca, creo que puedo. La oficina bullía esa tarde. La planta, normalmente tranquila y creativa, estaba llena de conversaciones superpuestas, teléfonos sonando y pasos apresurados. Un nuevo proyecto internacional se presentaría la semana siguiente, y Brian tenía a todo el equipo trabajando a toda máquina. Mila hizo todo lo posible por seguirle el ritmo. Iba de un extremo a otro de la oficina, tomando notas, pasando información, consultando horarios. Aún así, notaba que Brian estaba diferente, más callado de lo habitual, más frío, más distante. En la última reunión, apenas la miró. Simplemente le dio instrucciones directas, sin los comentarios sutiles que ella ya esperaba. Nada de miradas rápidas, ni sonrisas tímidas, y ella lo notó. No sabía que había cambiado, pero algo sí. A la mañana siguiente, al llegar a su escritorio, encontró un sobre marrón esperándola. Sin remitente, sin nota, solo su nombre escrito con tinta negra. Lo abrió. Dentro había una copia impresa de un viejo artículo de periódico digital. El titular destacaba, joven talentoso en diseño gráfico rechaza beca internacional para cuidar a su madre enferma. Y allí estaba, su foto. Mila, 2 años menor, sonriendo con un diploma en la mano. El mensaje explicaba que la habían aceptado en un programa de intercambio en Italia, pero que lo había cancelado 2 semanas antes del vuelo. Sin entrevistas, sin alboroto. El artículo también mencionaba el nombre del hospital donde habían ingresado a su madre y una cita suya. La familia es mi prioridad. Todo lo demás puede esperar. Mila sintió una opresión en el pecho. Se lo había ocultado a todos, no por vergüenza, sino por miedo a parecer débil, incompleta, a parecer alguien que se había rendido. Dobló el periódico y lo guardó en su bolso. Al caer la tarde, Brian la llamó. «¿Puedes venir a mi oficina?», dijo, con la voz más seca de lo habitual. Ella se fue. En cuanto entró, sintió la tensión en el aire. Él estaba de pie, mirando por la ventana, con los brazos cruzados. No se giró cuando ella entró. «¿Sabes de qué se trata?», preguntó. «Supongo que sí». «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no me pareció relevante». «Lo dices como si fuera algo insignificante». «Tenías una beca. Ibas a uno de los programas más competitivos de Europa y simplemente lo dejaste». «Tenía mis razones». «Sí, vi el artículo». «Cuidaste de tu mamá, pero ¿por qué ocultarlo?». Respiró hondo. «Porque cada vez que se lo cuento a la gente, me miran con lástima, como si mi historia fuera una tragedia interrumpida. No quería que me miraras así». Brian finalmente se giró para mirarla. «No te compadezco». «¿Entonces por qué me juzgas?».
Porque confié en ti. Creí que trabajaba con alguien transparente. Soy transparente. Simplemente no le cuento todo a todo el mundo de inmediato. Pero conmigo, podrías habérmelo dicho desde el principio, en lugar de fingir que habías llegado a este trabajo por casualidad, como si no tuvieras ningún talento. Mila tragó saliva. No fingí. Simplemente no quería que pareciera que usaba una historia triste para justificar nada. Se acercó a la mesa, con la mirada más dura que nunca. ¿Tienes idea de cuánto valora esta empresa a alguien con tu trayectoria? ¿Cuánto importa tu experiencia, aunque te interrumpan? ¿Y crees que quería oír eso desde el primer día? Solo quería un lugar donde nadie me tratara como una promesa incumplida. Solo quería que me vieran por quien soy ahora. No por quién era. Brian guardó silencio un rato. Luego habló, con voz más suave. No me gustan las mentiras, Mila. Ni las omisiones. Entonces dime, ¿eres siempre 100% sincero con todos? ¿Muestras todo tu lado? ¿O te escondes tras ese blazer y esa voz tranquila todo el tiempo? Apartó la mirada. Esto es diferente. No, no lo es. Tú también te has construido una armadura. La diferencia es que yo decidí no usar mi historia como escudo. Respiró hondo, se quitó la insignia del cuello y la puso sobre la mesa. Si quieres que me vaya, bien. Pero que sepas que no fue por mala intención. Fue por supervivencia. Y salió de la habitación antes de que él pudiera decir nada. Esa noche, Mila caminó a casa con los auriculares puestos, pero sin música. La ciudad transcurría en silencio a su alrededor. Y por dentro, estaba en guerra. ¿Por qué le dolía tanto? Porque lo quería. Y no solo como jefe. Porque, de alguna manera silenciosa, Brian se había convertido en la primera persona en mucho tiempo que la hacía sentir suficiente. Pero ahora, todo parecía perdido. Al día siguiente, fue a trabajar como siempre. Llegó puntual, encendió la computadora y fingió estar concentrada. Brian no apareció por la mañana. Elena dirigió la reunión del equipo creativo con su habitual frialdad. Pedro intentó animarla con unos dulces nuevos. Uva japonesa, dijo sonriendo, importada, solo para ti. Ella le dio las gracias, pero no logró sonreírle. A la hora de comer, decidió salir a tomar el aire. Caminó hasta un parque cercano, se sentó en una banca y observó a las palomas peleándose por migajas de pan. Se sintió igual que ellas, en guerra por migajas de dignidad. Lo hiciste mejor de lo que esperaba, dijo una voz a su lado. Giró la cabeza lentamente. Brian estaba allí. Camisa remangada, sin blazer, sin mascarilla. ¿Me seguiste?, preguntó sorprendida. Vine buscando respuestas. ¿Y encontraste algo? Se sentó a su lado. Fui demasiado dura. Me acostumbré tanto a controlarlo todo que, cuando algo se sale del guión, me quedo paralizada. He estado fuera del guión desde el primer día. Sí, y por eso importas. Mila no dijo nada. No estoy aquí para alejarte, Mila. Estoy aquí porque me di cuenta de que me mostraste una faceta de mí que había olvidado. ¿Y qué faceta es esa? La que no tiene que ser perfecta todo el tiempo. Tragó saliva con fuerza. Creí que ya no querías confiar en mí. Me equivoqué y lo lamento. Brian abrió la mano y mostró su placa, que había dejado en su oficina. Es tuya. La tomó despacio. ¿Y ahora? Ahora, regresas y empezamos de nuevo. Con todo sobre la mesa, sin esconderse. Mila lo miró. Por primera vez, sus ojos estaban completamente desprevenidos. ¿Y si vuelvo a tropezar? Estaré ahí para ayudarte. Sonrió suavemente. Muy bien, entonces. Y juntos, se quedaron allí unos minutos más en silencio. Dos mundos diferentes que finalmente se miraban de verdad. La semana parecía prometedora. El proyecto internacional había sido aprobado. Los inversores estaban entusiasmados. Y Brian estaba más presente en las reuniones, seguía siendo discreto, pero claramente más accesible, sobre todo con Mila. Después de la conversación en el parque, algo cambió entre ellos.
No fue romance declarado ni promesas. Fue más bien una tregua interna, un pacto silencioso de confianza. Mila se sentía más cómoda para hablar, reír y arriesgarse. Brian, a su vez, parecía más flexible, incluso comentó con una leve sonrisa que su placa ahora estaba visible y no tirada en el fondo de su bolso. El jueves, llegó temprano, les trajo café a ambos, como había hecho varias veces en las últimas semanas, y dejó un chocolate en el escritorio de Brian con una nota. Alerta de azúcar. Cuidado con la seriedad. Pero no apareció. Pasó el tiempo. El equipo se reunió, se hicieron las entregas, y ni rastro de Brian. Ni correos ni mensajes. Ni siquiera Elena sabía nada o fingía no saberlo. A las 3 de la tarde, Mila estaba revisando las diapositivas del proyecto cuando Pedro apareció en la estación con cara de preocupación. ¿Viste a Brian hoy? No, no respondió a mis mensajes. ¿Por qué? Pedro bajó la voz. El personal de seguridad dijo que llegó sobre las 7, pero no ha salido de su oficina desde entonces. ¿Está encerrado ahí? Mila frunció el ceño. ¿Encerrado? Dijo que no la molestaran. Pero no es propio de él, ¿verdad? Definitivamente no. Mila caminó hasta el final del pasillo, se detuvo frente a la puerta de cristal esmerilado y respiró hondo. Llamó suavemente. Nada. ¿Brian? Soy yo. Silencio. Intentó abrirla. ¿Cerrada? ¿Estás bien ahí dentro? Más silencio. Estaba a punto de darse la vuelta cuando oyó un sonido bajo y apagado. Algo entre un suspiro y un sollozo. Su corazón se aceleró. Pegó la oreja a la puerta. No oía con claridad, pero era evidente. Algo andaba mal. Brian, voy a entrar, ¿de acuerdo? Le hizo una señal al guardia de seguridad, quien usó la llave maestra para abrir la puerta. La puerta se abrió con un suave clic. La escena hizo que el tiempo se ralentizara. Brian estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared lateral, con los codos sobre las rodillas y la cabeza gacha. Su chaqueta colgaba de la silla y la corbata en el suelo. Las luces estaban apagadas y las ventanas tapadas. A su lado había una tableta, con la pantalla aún encendida, mostrando un mensaje. Mila entró lentamente. ¿Brian? Levantó la vista. No había lágrimas, pero tenía los ojos rojos, cansados, exhaustos. Dame un minuto. Dijo con la voz ronca, casi quebrada. Ella se arrodilló a su lado sin dudarlo. ¿Qué pasó? Él no respondió de inmediato. Simplemente respiró hondo, intentando recuperar el control. No tienes que quedarte. No digas eso. Si yo estuviera aquí, habrías hecho lo mismo. No se me da bien esto, confesó. No con momentos como este, vulnerabilidad, fracasos. Nadie lo es, pero aprendemos juntos. Brian la miró como si realmente viera a Mila por primera vez, de una forma nueva. Recibí una noticia hace un rato. Mi papá sufrió un infarto leve. Está estable, pero lo llevaron al hospital. Mila se sentó en el suelo junto a él. ¿Por qué no fuiste? Porque mi papá odia los hospitales y yo odio no saber qué hacer. Pasé toda mi vida intentando controlarlo todo. Predecir, proteger, pero con la familia, nada de eso funciona. ¿Y crees que tienes que ser fuerte todo el tiempo? Siempre lo he sido, desde joven. Mi papá me enseñó que los hombres no lloran, que los líderes no flaquean, que el mundo no perdona las debilidades. Ella lo miró con ternura. Brian, a veces la debilidad es lo que nos hace humanos, y es en esa debilidad donde encontramos la verdadera fuerza. Bajó la mirada, le temblaban ligeramente las manos. ¿Crees que me pasa algo? ¿Por ser así? Creo que por primera vez estás completo, y no hay nada malo en eso. Se hizo el silencio por unos segundos. Mila cogió la tableta y bloqueó la pantalla. Luego, quitó el blazer del respaldo de la silla y se lo echó sobre los hombros. ¿Quieres que te lleve al hospital? No sé si puedo verlo así. Mi papá siempre ha sido invencible. A veces los gigantes también caen, y aprendemos a tomarles la mano cuando eso sucede.
Brian cerró los ojos. Gracias por estar aquí. Siempre, aunque sea para sentarme en el suelo y compartir el silencio. Una hora después, se levantó, fue al lavabo, se lavó la cara y se arregló el pelo. Se miró en el espejo y respiró hondo. Vamos. Quiero verlo. Aunque se queje, te llevaré. No tienes por qué hacerlo. Yo quiero. En el hospital, encontraron al padre de Brian despierto, sentado en la silla junto a la cama, con una pizca de ironía en su sonrisa. Pensé que tardarías más. Vine en cuanto pude. Dijo Brian, acercando una silla. Y trajiste compañía, comentó su padre, mirando a Mila. Mila, mi asistente. Su padre arqueó una ceja. ¿Asistente que entra en habitaciones cerradas? ¿Asistente que sabe cuando alguien necesita ayuda? Su padre sonrió. Así que es lista. Mila simplemente le devolvió la sonrisa, en voz baja. Brian y su padre hablaron durante media hora sobre exámenes, dieta, agotamiento, sobre el envejecimiento y sobre dejar que otros ayuden de vez en cuando. Antes de irse, su padre le tomó la mano a Brian. Serás un buen hombre, aunque a veces llores. Brian no respondió. Pero algo en su mirada cambió. De camino a casa, rompió el silencio. Sabes, siempre me dijiste que lo escondía todo, que no dejaba entrar a nadie, y que siempre te escapabas con clase. Pero hoy me di cuenta de que ser fuerte también es saber a quién dejar ver tu dolor. Mila lo miró con cariño, y sabiendo que no tienes que afrontar todo sola. Contigo, no tengo por qué hacerlo, sonrió. Entonces, aunque tu programación de CEO te diga que huyas, déjame quedarme, al menos en los momentos difíciles. Él asintió sin dudar. No solo en las difíciles, sino también en las buenas. Apoyó la cabeza en la ventanilla del coche, con el corazón ligero, incluso después de un día tan intenso. La conexión entre ellos ahora era más que profesional, más que una tímida cercanía. Era real, humana, mutua, y quizás por primera vez, Brian estaba listo para permitirse sentir. Es solo una formalidad, dijo Brian con su habitual voz tranquila. Mila, sentada frente a él, frunció el ceño. ¿Quieres que te acompañe a una gala? Sí, ¿como tu asistente? Como mi acompañante, parpadeó. Eso no suena a formalidad. Necesito a alguien con quien pueda contar, y tú lo has hecho bien en otras ocasiones. Además, es solo una noche. Vestido elegante, cena, algunas sonrisas, representación social. Representación social, repitió, entrecerrando los ojos. ¿Es ese el código corporativo para, no quiero ir sola? Es una invitación práctica y funcional. Funcional, murmuró. Interesante, soy una invitación funcional. Mila, está bien, está bien. Acepto, pero quiero que quede claro. Si hay mariscos, me vengaré. Sonrió. Mariscos eliminados del menú, lo prometo. El salón de eventos era absurdamente lujoso, un recibidor con columnas de mármol, paredes de espejo, candelabros de cristal y camareros que pasaban con bandejas de bebidas que parecían sacadas de una campaña publicitaria. Mila se sentía como una extra colándose en una película de época. Llevaba un sencillo vestido negro, prestado por la amiga de una prima, la misma que le había prestado el abrigo para cenar en casa de los Fischer. Llevaba el pelo recogido en un moño que se hizo con 2 horquillas y un poco de valentía. Brian, a su lado, llevaba un traje a medida, corbata oscura y una expresión impasible. Pero cuando llegó al punto de encuentro, la miró 2 segundos más de lo habitual. Te ves elegante. ¿Es esa tu forma educada de decir que no parezco un repartidor perdido? Es mi forma honesta de decirte que te ves hermosa. Sonrió, intentando disimular el rubor que le provocó el cumplido. Entraron al salón principal. La música de fondo era suave, los invitados se movían con atuendos impecables, y el tintineo de las copas creaba un ambiente constante. Mila intentó mantener la compostura, pero sus ojos miraban a todas partes. Nunca he estado en un lugar tan lleno de gente que sonríe sin enseñar los dientes. El networking silencioso es un arte corporativo. Prefiero las fiestas con karaoke y unas cucharadas de brigadero. Lo sé. Lo miró de reojo. Me conoces mejor de lo que parece.
observó. Caminaron hacia la mesa reservada de la empresa. Saludaron a inversores, asesores y rostros conocidos. Brian lo hacía todo con precisión y facilidad, y Mila poco a poco se dio cuenta de que lo respetaban no solo por su inteligencia, sino por cómo gestionaba el entorno sin siquiera alzar la voz. Sin embargo, las miradas hacia ellos comenzaron a multiplicarse. «Nos están mirando», susurró. «Ignóralos». Es difícil ignorarlos cuando llevo tacones por primera vez en un año y tengo miedo de tropezar con la alfombra. Lo estás haciendo bien. ¿Creen que estamos juntos? Brian la miró un segundo. Si lo creen, no hay nada de malo en ello. Bailamos como el ambiente lo requiere. ¿Y el ambiente requiere tensión romántica? El ambiente requiere química convincente. Resopló, divertida. Serías terrible ocultando tus sentimientos si estuvieras realmente enamorado. Y serías excelente fingiendo que no lo eres. Ella dejó de caminar. ¿Fue un cumplido? Solo una observación. Empiezo a pensar que coqueteas como si estuvieras presentando un informe y respondes como si estuvieras presentando una presentación. Ella se rió. El ambiente entre ellos oscilaba entre lo provocador y lo conspirativo. Algo estaba a punto de desbordarse, pero ninguno se atrevió a mencionarlo. Más tarde, durante la cena, uno de los socios se acercó a la mesa con una cálida sonrisa. Brian, me alegro de verte. ¿Y quién es? Mila, dijo sin dudarlo. Mi cita de esta noche. El hombre arqueó las cejas. Ah, claro, he oído hablar de ella. Creativa, rápida, la chica de la carpeta de prototipos, ¿verdad? Mila tragó saliva. Me alegra que le haya quedado el apodo. Causó una gran impresión. Créeme, dijo sonriendo. De hecho, me pregunto si alguna vez han considerado trabajar juntos en algo a largo plazo. Brian seguía sonriendo, pero apartó la mirada. Estamos concentrados en el presente. La pista de baile abrió después de la cena. Un cuarteto de cuerda tocó versiones instrumentales de clásicos. Las parejas comenzaron a moverse con gracia bajo la tenue iluminación. Mila observaba distraída hasta que sintió una presencia a su lado. Brian le extendió la mano. ¿Bailas conmigo? Ella se rió. Eso no formaba parte del plan de citas funcionales. Estoy improvisando. Dudó 2 segundos y luego puso su mano en la de él. No sé bailar esta música tan elegante. Yo guiaré. Fueron al centro de la habitación. Ella apoyó una mano en su hombro y él la rodeó suavemente con el brazo. ¿Me estás enseñando a bailar o me estás hipnotizando? Paso a paso, empezaron a moverse. Ella miró sus pies, luego a sus ojos. ¿Haces esto con todos tus asistentes? Solo con los que arruinan mi rutina y me roban la concentración. Es bueno saberlo. El mundo pareció ralentizarse. La música, la gente, los sonidos a su alrededor, todo se convirtió en ruido de fondo de lo que sucedía entre ellos, un silencio denso y confortable, un espacio donde las palabras sobraban. Cuando terminó la música, seguían mirándose, con los rostros muy juntos y respiraciones casi sincronizadas. Se oyó un clic, y otro. 2 fotógrafos profesionales habían capturado el momento. En cuestión de minutos, la foto circulaba entre los invitados, comentada con sonrisas, miradas y susurros. Nos vigilan, dijo en voz baja, otra vez. ¿Será en algún sitio? Probablemente. ¿Y qué dirán? ¿Que bailamos bien juntos? Ella rió. ¿Será una metáfora? Quizás. Volvieron a la mesa, pero ahora algo era diferente. El roce de sus manos había dejado huellas silenciosas, la sutil tensión en sus ojos, el gesto inconsciente de arreglarse el pelo, el silencio entre frases. Todo tenía un nuevo significado. De regreso, en el coche, ninguno de los dos habló durante unos minutos. Entonces Brian dijo, ya no eres solo mi asistente. Ella giró la cara. Y ya no eres solo mi jefa. Se miraron un instante y sonrieron, sin necesidad de decir nada más. El lunes, Mila llegó temprano, como siempre, con 2 cafés en las manos, intentando disimular la sonrisa que le había acompañado desde el sábado por la noche.
La gala aún resonaba en su memoria como un sueño demasiado elegante para ser real. El baile, las miradas, el silencio entre palabras, todo contenía algo que no podía identificar, pero que sabía que era importante. Sentía que algo estaba cambiando entre ella y Brian. Sutil, casi imperceptible, pero inevitable. Sin embargo, al entrar en la oficina y ver a Elena junto a la estación de trabajo de Brian con expresión severa, a Mila se le encogió el estómago. ¿No está?, preguntó, intentando sonar natural. Lo han llamado a una reunión con la junta directiva, respondió Elena sin apartar la mirada. ¿Pasa algo? Nada que te preocupe, por ahora. Mila frunció el ceño, algo andaba mal. Horas después, apareció Brian. Entró en silencio, sin saludar a nadie. Se encerró en su oficina y no salió. Ni una nota, ni un mensaje, ni siquiera una mirada a Mila. Intentó ignorarlo. Se sumergió en informes, respondió correos electrónicos, revisó horarios, pero la tensión era palpable. Brian estaba más frío de lo habitual. Al día siguiente, la situación empeoró. Por la mañana, Elena llamó a Mila. El señor Fischer le pidió que, de ahora en adelante, me entregara los informes directamente. Lo siento, preguntó Mila, confundida, y que dejes de circular por las áreas de planificación y prototipos. Dijo que va a reasignar las tareas. ¿Lo dijo él mismo? Elena asintió levemente. Mila sintió que el suelo se le venía abajo. Hagamos una broma para quienes solo leen los comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. A las 4 de la tarde, ya no aguantó más. Entró en la oficina de Brian sin llamar. Él estaba sentado allí, con la mirada fija en el monitor. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro serio y cansado. Necesitamos hablar. No apartaba la vista del monitor. Ahora no, Mila, sí, ahora, porque no voy a quedarme aquí, sin que me empujen sin dar explicaciones. Suspiró, cerró la laptop y finalmente la miró. Estoy reorganizando el equipo, reorganizándome o alejándome. Ambas, es mejor así. ¿Mejor para quién? Para ti, dijo con firmeza. La visibilidad del evento fue mayor de la esperada. La foto se difundió, la prensa especuló, a la junta directiva no le gustó. ¿Qué pensaron? Que estamos involucrados, que mezclé lo profesional con lo personal, que eres más que un simple empleado. ¿Y no es cierto? Brian apartó la mirada. No importa. Claro que importa, porque he estado a tu lado todo el tiempo, en la oficina, en el hospital con tu papá, en la pista de baile, y ahora tú, ¿simplemente te distancias? Es la única manera de protegerte. No pedí protección, Brian. Pedí respeto. Cerró los ojos como si intentara contener algo. Soy la cara visible de la empresa. Cada decisión que tomo afecta a decenas de personas. No puedo permitirme escándalos. ¿Entonces soy un escándalo? Eres una distracción, una que ya no puedo permitirme. Las palabras cayeron como una piedra. Mila sintió que su cuerpo se congelaba. Quería responder. Quería gritar. Pero lo único que pudo hacer fue acercarse a la mesa, quitarse la credencial del cuello y dejarla firmemente sobre el escritorio. Bien, ya no tienes que preocuparte. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Pedro encontró a Mila en el ascensor, con los ojos llorosos y la mochila colgando torpemente. ¿Qué pasó? Nada que no empezara con un baile. Era un idiota, un profesional. Eso duele más. No contestó. Simplemente presionó con fuerza el botón de la planta baja. En los días siguientes, Brian intentó concentrarse. Leía informes, celebraba reuniones, atendía llamadas. Pero el espacio que Mila solía ocupar, física y emocionalmente, parecía resonar en cada rincón. Su silla seguía allí, vacía. Se extrañaba el sonido de su risa en el pasillo. El olor a café fuerte, como desordenaba papeles y organizaba su rutina sin pedir permiso. Todo había desaparecido, y él estaba vacío. En la tercera noche sin dormir, se quedó mirando el techo de su apartamento y murmuró para sí mismo, cometí un error.
Mientras tanto, Mila pasaba los días intentando seguir adelante. Envió currículums, aceptó trabajos freelance, volvió a hacer repartos a deshoras. Pero todo le parecía de mal gusto. La ciudad seguía igual, pero ella no. Y la ausencia de Brian dolía, no porque fuera perfecto, sino porque, a pesar de todas sus defensas, le había dejado verlo tal como era. Y ahora, era como si lo hubiera borrado todo. Hasta que un viernes por la tarde, mientras entregaba un sobre a un cliente en una editorial, entró en el edificio y oyó una voz familiar. ¿Mila? Se dio la vuelta. Era Elena. ¿Haces repartos aquí? El trabajo es el trabajo, respondió Mila, intentando mantener la compostura. Brian es horrible, se equivocó y lo sabe. Elena, con todo respeto, no puedo seguir sufriendo por su culpa. Elena dudó un segundo y luego dijo, no duerme, no come bien, no habla con nadie y mantiene la silla de tu puesto exactamente como la dejaste. Pensé que debía saberlo. Mila asintió y se fue. Esa noche, Brian encontró la tarjeta vieja que Mila había dejado con el chocolate. Alerta de glucosa, cuidado con la seriedad excesiva. Sonrió y cerró los ojos. Sabía lo que tenía que hacer, y por primera vez, no iba a huir. 3 meses después, la sede del grupo Fischer era diferente, más espaciosa, más animada, más viva. Quizás fue la nueva distribución del equipo creativo. Quizás fueron los proyectos internacionales, que se habían multiplicado desde la reestructuración de la presentación de Silent Fog. O quizás fue por ella. Mila caminaba por los pasillos con una tableta bajo el brazo, auriculares colgados del cuello y una expresión concentrada que contrastaba con las coloridas notas pegadas a un lado de su escritorio. Ya no era asistente. Era la directora de diseño estratégico. Y por primera vez, sintió que este título no tenía asteriscos. Se sentía como en casa, presente, vista, Mila. Pedro la llamó desde la estación contigua a la suya, agitando un sobre. Me llegó la invitación a la conferencia. Vas a abrir la charla con Brian. Genial. No hay nada como inaugurar un evento internacional con la ligera presión de no tropezar con el micrófono. Nunca tropiezas. Simplemente cambias de dirección con estilo. Se rió y agarró el sobre. Por dentro, aún había días en que dudaba de sí misma. Pero el miedo era más leve ahora. Quizás fue porque cada vez que miraba la habitación de cristal al final del pasillo, se encontraba allí. Esa misma noche, Brian llegó a casa antes de lo habitual. Algo raro. Se quitó el blazer, se aflojó la corbata y fue directo a la cocina. Encendió las luces, sacó ingredientes del refrigerador y puso la lista de reproducción favorita de Mila, la que ella misma creó, llamada Pretendiendo que sé lo que hago. Tenía un plan. Sencillo, directo, sin florituras. Igual que ella. Poco después, oyó la llave girar en la puerta. Ya estoy en casa, anunció Mila, entrando con una bolsa de la compra. Tengo ese chocolate que finges que no te gusta, pero que comes a escondidas cuando nadie te ve. Me sobornas con tanta facilidad. Estudio tus puntos débiles. Es mi superpoder. Dejó la bolsa en la encimera y se detuvo al ver la mesa puesta. ¿Qué pasa? ¿La cena? ¿Cocinaste? Con la ayuda de YouTube y mi fuerza de voluntad, el arroz podría tener vida propia, así que ten cuidado. Sonrió y se quitó los zapatos. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna, o quizás todas. La observó con cariño mientras se servía. Ya sabes, muchas cosas han cambiado en los últimos meses. Aquí, en la empresa, en mí. Me di cuenta de que incluso dejaste una planta en la oficina. Sigue viva. Eso es progreso. La planta tiene nombre. Ay, no, Mila Tutuino. Ella se rió. Qué raro y tierno. Él respiró hondo. Quería decir que me has cambiado. Se detuvo, mirándolo. En realidad, tenía una rutina estricta, un plan inmutable, objetivos calculados, y entonces llegaste tú, desordenando archivos, alterando horarios, cambiándolo todo, incluso a mí. Brian, aunque me resistí, cometí errores y te alejé, lo entendí. Entendí que la vida contigo es más ligera, más honesta, más plena. Se acercó y le tocó la mano.
Yo también cambié, ¿sabes? Antes de ti, simplemente huía de las responsabilidades, de los recuerdos, de mi propio talento. ¿Y ahora? Ahora estoy orgullosa de quién soy. ¿Y de esto? Ella también levantó sus manos entrelazadas. Él sonrió. Así que, si me lo permiten, Brian se levantó. Caminó hacia la bolsa que había dejado en la mesita de noche. Sacó una cajita. Mila tragó saliva con dificultad. ¿Lo eres? Tranquila, rió. No es un anillo, todavía no, solo una pregunta. Abrió la caja. Dentro había 2 billetes de avión y una tarjetita que decía, Conferencia Internacional de Diseño de París. 2 asientos, un futuro. ¿Compartirás conmigo no solo el escenario, sino también la vida? Mila guardó silencio unos segundos y luego rió suavemente. Solo si prometes no volver a mencionar compañera funcional. Lo prometo. Y nunca me alejes por miedo. Nunca más. Tomó la caja, se rió y dijo, sí, 1000 veces sí. Se abrazaron ahí mismo, en la cocina. Sin música ni público, pero con toda la emoción del mundo. Meses después, en París, el auditorio estaba lleno. Mila se ajustó el micrófono del traje mientras Brian repasaba las notas finales de su presentación. El coordinador del evento se acercó a ellos. ¿Listos? Mila miró a Brian. Él la cogía de la mano, siempre. Subieron al escenario juntos, aplaudieron, escucharon, respetaron y amaron. Esa noche, bajo las luces de la Torre Eiffel, Brian la llevó a dar un paseo. Se detuvieron en un puente con vistas al Sena. Un violinista callejero tocaba de fondo. ¿Mila? Sí. Se detuvo, se giró hacia ella y sacó una cajita del bolsillo. Esta vez era un anillo. Bueno, ahora sí que va en serio. Sus ojos se abrieron de par en par. Aquí, en pleno París, en medio de nuestra historia, que empezó en un desastre y se convirtió en poesía. Se arrodilló. Mila Rodríguez, ¿quieres ser mi esposa y seguir arruinándome la vida, solo con un apellido compartido y una lista de reproducción oficial para cenar? Lloró y rió a la vez. ¡Qué cursi! Me encantó. ¿Es un sí? Claro que sí, mi metódico director ejecutivo que se volvió romántico. Le puso el anillo en el dedo y todos a su alrededor aplaudieron. Mila lo jaló del cuello y lo besó como si el tiempo se hubiera detenido. 5 meses después, la boda se celebró una tarde en la playa. El cielo estaba rosado, el mar sereno y las flores se mecían con la ligera brisa salada. Pedro, con un micrófono en la mano y un traje ligero, anunció, estamos aquí para celebrar lo improbable. Una mujer que se escondía bajo una mesa, un hombre que lo calculaba todo, y un amor que no sigue hojas de cálculo, pero aún así es perfecto. Mila caminó descalza por el pasillo de madera entre los invitados. El vestido era ligero y vaporoso, y sus ojos brillaban más que el cielo. Brian la esperaba en el altar, sin corbata, con una amplia sonrisa. Brian, ¿me prometes que no te asustarás si cambio el diseño sin avisar? Lo prometo, siempre y cuando sea por la belleza. Mila, ¿me prometes que no te escaparás de la próxima reunión solo porque haya café de por medio? Solo si lo preparas tú. Todos rieron y luego, en silencio, ambos dijeron que sí. El beso fue largo. El mar aplaudió con olas tranquilas y, por un instante, el mundo fue perfecto. La imprenta Verbo nunca volvió a ser la misma tras recibir una carta firmada por Brian Fischer que decía, nos ayudaste a encontrar el camino y eso no se olvidará. Pedro, ahora ascendido a coordinador de innovación, organizó torneos mensuales para adivinar el color del estado de ánimo de Mila basándose en sus accesorios. Elena, discretamente, colocó una nota adhesiva amarilla en la esquina de su escritorio. No todo es malo. Mila fue mencionada en conferencias, artículos y, sobre todo, en los pasillos de la empresa como la mujer que llegó en secreto y se quedó para cambiarlo todo. Brian aprendió que amar es perder el control, y nunca quiso recuperarlo. En la última reunión del año, lo resumió todo en una sola frase. El desastre se convirtió en amor, y el amor se convirtió en la mejor decisión de mi vida. Siguieron juntos, no porque fuera fácil, sino porque era real, y eso era todo lo que necesitaban.
¿Qué te pareció la historia de Brian y Mila? Deja tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué puntuación le darías? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. No dudes en descubrir más historias conmovedoras haciendo clic aquí, en la pantalla final.